todos, bienvenidas a todos y a todas a nuestro webinar, a nuestra nueva entrega de la Escuela de Padres, del Aula de Padres. Hoy tenemos una mesa muy especial de invitados. Hoy vamos a hablar sobre lectoescritura y tenemos un elenco de invitados fantástico y maravilloso al que estamos súper agradecidos, de verdad. Ana Olivares ya la conocéis, mi compañera fiel y orientadora de Escolapios de Getafe. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Juanma, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que Ana es orientadora educativa y neuroeducadora y hoy nos va a exponer unas temáticas muy interesantes sobre los prerequisitos de la lectoescritura. Tenemos también con nosotros a Aida Muñoz. Hola, buenos días. Aida es profesora de educación infantil, escritora de cuentos y seguro que nos va a dar una visión fantástica sobre el aprendizaje de la lectura en las primeras edades y cómo poder enfocarlo con garantías, ¿no? Tenemos también a Rodrigo Manjón. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días, todo muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues encantados de Bien. tenerte aquí. Encantados de tenerte aquí y bueno, Igualmente, muchas gracias. seguro que nos vas a dar muchas claves de cómo manejar la lengua castellana. Rodrigo es profesor de lengua castellana, es filólogo y bueno, está trabajando en un proyecto fantástico a nivel online. Tiene una academia de nombre Lenguay para todos, para aquellos que tengan dudas en relación a todo el ámbito de la lengua castellana. Prepara exámenes de EBAU de todas las comunidades autónomas y además todo altruista y desinteresado, con lo cual fantástico. Y yo he tenido la oportunidad de ver algunos de tus vídeos y la verdad que son muy ilustrativos. Y tenemos también a nuestro compañero de FP, Rafael Miguel Nieto Río. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues Rafa es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y actualmente pues, es profesor de grado superior en la Inmaculada de Palas Escolapios. Nos va a hablar sobre escritura creativa y sobre un poco cómo enfocar las lecturas a partir de la ESO. Pues chicos, encantado de teneros aquí, como os decía, y en este caso la primera intervención la tendríamos con Aida en relación a la temática que os hemos comentado anteriormente, ¿no? Aida, pues cuando quieras, estás en tu tiempo, estás en tu casa, cuando desees. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este webinar. Yo quería primero empezar a destacar la importancia de la literatura infantil desde la tradición oral, partiendo desde la familia. En el momento en que los niños, las niñas nacen, esa tradición oral es muy importante a través de las retailas, de las canciones de cuna, de las canciones populares, de los poemas. Los niños y las niñas van adquiriendo un vocabulario rico de manera inconsciente. Entonces, toda esa tradición oral que antes la hacían mucho las abuelas, porque eran las abuelas las que se encargaban, o las madres las que se encargaban de cuidar a sus bebés en su primera infancia. Ahora, pues con la entrada de la mujer en el mundo laboral, todo eso se está dejando un poquito de lado y bueno, creo que es muy importante esa labor de las profesoras, de los profesores de infantil para motivar, incentivar a toda esa tradición oral y todas esas cosas que poco a poco se van perdiendo y que es muy importante para el desarrollo de la lengua en la primera infancia. Uh-huh. Luego, también quiero destacar que considero muy importante también el comenzar a leer libros desde que nace. Muchas personas me dicen, bueno, pues es que es un bebé, no entiende. Bueno, no entiende ese momento en el que tú le estás leyendo y lo que le estás leyendo, pero todo ese vocabulario, todas esas palabras que le estás transmitiendo a tu bebé a lo largo de toda la vida, va a calar en sus neuronas, en sus conexiones neuronales y va a ser muy importante para su desarrollo posterior. Entonces, esas pequeñas palabras que van metiéndose y entrando en su cabecita. También es muy importante para el desarrollo intelectual y emocional, porque cuando tú en ese momento estás compartiendo esa lectura con tu pequeño, con tu pequeña, es un momento de compartir familiar, un momento de tranquilidad
un momento en el que el padre, la madre o la persona adulta que está con ese niño o esa niña, estás leyéndole, estáis los dos solos, en unión, en compañía y en sintonía. Yo lo comparo mucho con la lactancia. La lactancia es un momento de compartir con una madre con un bebé. Pues la lectura también es ese momento de compartir, momento, dos personas juntas, en soledad. Entonces, me parece muy importante desde el momento en el que nacen y continuarlo toda la vida, incluso cuando son mayores. A todo el mundo nos gusta que nos lean con una buena entonación, con un buen ritmo, entonces, porque lo que otra persona puede leer o interpretar de una manera, tú lo interpretas de otra y cuando te lo lee otra persona suena distinto a como lo puedes leer tú. También es importante, bueno, ya no solamente la lectura, sino la narración oral, es importante para que los niños y las niñas puedan reflejar sus miedos, sus inquietudes, sus angustias, los celos y poder dar solución a todo aquello que puede preocuparles en ese sentido. Por eso cuando a mí me preguntan las personas la importancia de una narración en la infancia, creo que es muy importante la narración en la infancia, porque una narradora va a poner todos esos sentimientos, todas esas angustias, todos esos celos, esos anhelos que puede tener un niño o una niña y que no son capaces de transmitir o de poner nombre a esa emoción, pero a través de una narración somos capaces de poner un gesto tanto en la cara como en una expresión corporal y vamos poniendo nombre a todos esos sentimientos y todas esas cosas que a los niños y a las niñas les está ocurriendo. Pues a través de una narración oral, de una lectura, se puede ir poniendo nombre a todo eso. No hace falta, como yo digo, no hace falta ser grandes narradoras ni grandes narradores para contarle un cuento o leerle un cuento a nuestros hijos, a nuestros alumnos. No hace falta. Con ponerle ganas, con ponerle entusiasmo, podemos transmitir muchas cosas. Y también, pues, a ver qué tengo por aquí puesto. Y luego también otra cosa que he apuntado que también me parece muy importante, que no quiero dejármela en el tintero, es a la hora que ya comenzamos a leer esos cuentos a los niños y a las niñas, no quedarnos solamente con el texto que viene en el libro. También es muy importante hacer preguntas sobre lo que estamos viendo en el libro. Las ilustraciones nos aportan mucha información sobre las emociones que pueden estar transmitiendo ese libro. Entonces, preguntas como ¿qué significa esta palabra? Cuando yo, por ejemplo, les leo cuentos en mi aula a los niños y a las niñas, y creo que hay una palabra que para mí es muy sencilla, pero para ellos y para ellas les suele costar un poquito entenderla, les pregunto, oye, ¿y esto qué significa? ¿Alguien lo sabe? Entonces, alguien siempre suele decir, sí, significa, pues no sé, me pasó, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me pasó en mi casa con mi hija leyendo Thelma el unicornio. Entonces, bueno, pues había una palabra que es insomnio. Y yo le dije, bueno, ¿y qué significa insomnio? Y ella me dijo, que no puede dormir. Digo, o sea, que no podía dormir, tenía insomnio. De esta manera lo que conseguimos es que aprendan, el resto del grupo aprenda palabras que a lo mejor uno sabe, pero de igual a igual se aprende mejor que si yo un día cojo y les cuento, pues insomnio es que no puedes dormir. De esta manera es una manera lúdica de aprender más palabras, más vocabulario. Generalizar el aprendizaje. También es muy... Perdón. Sí, como decías, que generalizabas el aprendizaje, ¿no? Haciéndolo extensible a los demás, ¿no? Efectivamente. El aprendizaje entre iguales es mucho más asequible, mucho más fácil más bien mucho más estimulante para su cerebro que si se lo cuenta una profesora, una madre o un padre. ¿Vale? Y pues preguntas también como el tipo, ¿y qué ocurrirá ahora? Este tipo de preguntas estimula su imaginación. Entonces empiezan a divagar
lo que pueda ocurrir después y ya tú puedes continuar la lectura posterior y decir, ah, pues mira, sí, se parece un poquito a lo que tú creías. O, bueno, no, pero tu solución también es muy buena. Estimulamos la imaginación y la creatividad con este tipo de preguntas. O preguntas para trabajar emociones, tipo, ¿cómo se siente este personaje cuando le pasa esto y esto y esto? ¿Sabes? Entonces, de esta manera podemos trabajar también las emociones a través de la literatura e introducir todo el lenguaje emocional en un cuento cuando no está, no está nombrada esa emoción tal cual. Una persona en un cuento, un personaje puede sentir miedo y no nombrar en ningún momento la palabra miedo. Entonces, si ya le vamos poniendo nombre a todas esas palabras, a todas esas emociones que van apareciendo en el libro, pues será mucho más enriquecedor para el cerebro infantil. Genial, y además hablaremos luego con Ana de temas relacionados con neuroeducación, con lo cual vamos conexionando unas cosas con otras. Pues nada más que eso. Muchas gracias, la verdad, por esta oportunidad y Nada, y damos paso, si queréis, a los damos paso compañeros. a la siguiente ponente, en este caso es mi compañera Ana Olivares. Ella nos va a hablar, sabéis que ella es neuroeducadora, en este caso pues nos hablaría sobre los requisitos de la lectura, la estimulación y el modelo lector más adecuado basado, lógicamente, en este ámbito de la neuroeducación. Cuando quieras, Ana. Bueno, Juanma, ¿qué tal? Antes de nada, decir que me ha encantado la intervención de Aida. Me ha gustado muchísimo, Aida, el símil que has puesto entre la lactancia y la lectura. Y es verdad que es una forma de unión muy bonita que yo creo que tenemos que aprovechar. En este caso, no solamente con las mamás, sino mamás, papás, profes. Es verdad que si ponemos un ratito en el que ese momento va a ser para nosotros y para nuestro hijo, o para nosotros y para nuestros alumnos, la lectura va a ser mucho más enriquecedora, porque vamos a poner ahí un poquito de emoción, que es lo que va a captar mucho más, como tú decías, el aprendizaje en los niños. A mí me gustaría un poco hablar, como ha dicho Juanma, de los prerequisitos de la lectoescritura. Y es que hay un tema un poco controvertido, que es el inicio de la lectura. Bueno, hay autores e investigadores que dicen que no nos tenemos que adelantar al desarrollo evolutivo del niño. Eso es verdad. Claro que sí. Los últimos estudios en neuroeducación, por ejemplo, pues voy a nombrar a Manuel Carreiras, por si a alguien le interesa investigar un poquito más sobre el tema, hablan de todo esto. Pero hay un dato muy importante. Nosotros en el cole, sí que, papás que nos estén escuchando, compañeros, saben que nosotros intentamos que los niños en 5 años ya terminen el curso leyendo y escribiendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos adelantamos al desarrollo evolutivo? Bueno, puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy, muy, muy importante. Y ya lo podemos hacer desde los 3 años o incluso, como ha dicho Aida, desde el minuto 0. Lo que vamos a hacer es trabajar los prerequisitos. Vamos a ver cuáles son nuestros prerequisitos, que Aida ya nos ha hablado de alguno, aunque no le ha puesto ese nombre. Mirad, lo que es el vocabulario, toda la ampliación de vocabulario, toda la denominación rápida, el ir poniendo nombres a palabritas que vamos conociendo o palabras que nos parezcan un poco raras, pero vamos a ir explicando ya lo que es. El ritmo, trabajar el ritmo, que nosotros en infantil lo hacemos bastante bien, con diferentes instrumentos, desde las sesiones de psicomotricidad. Vamos a trabajar también la expresión corporal. De esta forma, trabajamos también un poquito lo que es la orientación en el espacio, el ritmo también. El ritmo también lo trabajamos con la prosodia. Como decía Aida, cuando nosotros leemos a los niños un cuento
esa entonación que le vamos dando. Más cositas que tenemos por ahí. La conciencia fonológica, importantísimo. La conciencia fonológica, para los papás que no lo sepan, aunque les suene mucho el nombre, es cuando nosotros vamos a poner sonido a las letras, ¿vale? Los niños tienen que saber que cada letrita tiene un sonido. Ese sonido se puede juntar con otra letra y ahí vamos a formar una sílaba. Y que esos sonidos de sílabas los juntamos y formamos una palabra. Eso es muy, muy, muy importante. Nosotros lo trabajamos desde educación infantil desde los 3 años. De esta forma, cuando nosotros vamos estimulando en los prerequisitos, luego es más fácil empezar a leer. Otro requisito puede ser, las habilidades visuales y auditivas. Vamos a intentar madurar un poquito más lo que es la percepción visual y la percepción auditiva. Mientras que vayamos trabajando todos estos prerequisitos, ya os digo, desde los 3 años, nuestro cerebro va a estar un poquito más preparado para iniciar la lectoescritura. De esta forma, no nos vamos a adelantar al desarrollo madurativo, sino que vamos a darle a cada niño lo que necesita. ¿Por qué? Porque vamos estimulando. Los que estén preparados para el inicio de la lectoescritura lo van a acceder a ello fenomenal. Y los que todavía les queden un poquito más, vamos a seguir trabajando en estos prerequisitos. Que luego ya en primero y segundo de educación primaria vamos a seguir ampliando, vamos a seguir trabajando en la lateralidad y muchísimos más que la verdad no me quiero enrollar. Quería comentar lo que nos anticipabas un poquito, Juanma, según la neurociencia, cuál es el método de lectoescritura más, no digo fiable, sino con el que el cerebro adquiere mejor la lectoescritura. Bueno, pues según las últimas investigaciones, entre otros de Manuel Carreiras y otros investigadores, ¿no? Han visto que el mejor método es el método fonológico. Como antes os comentaba, el poner cada sonido a una letra, que esas letritas se vayan juntando, hagan sílabas y esas sílabas palabras. Es verdad que de esta manera nuestro cerebro tiene que estar haciendo continuamente la decodificación grafema-fonema, pero es la forma de que nosotros entendamos mejor en qué consiste la lectura. Y también, una vez que lo vayamos entendiendo y vayamos practicando, lo vamos a ir automatizando. En principio en nuestro colegio este es el método que vamos siguiendo y la verdad es que nos da buenos resultados. Sí que es verdad que hay niños que les cuesta un poquito más este proceso, pero ya os digo, trabajando desde los neurotransmisores y desde los prerequisitos, poco a poco se va adquiriendo y, bueno, sin problema. Desde la tranquilidad, papás, desde la tranquilidad. Estupendo, pues. En principio eso, Juanma, no sé si necesitáis algo más. Necesitamos muchas cosas más y estaríamos aquí mucho tiempo hablando, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, vamos a ceñirnos un poco al plan, ¿no? Genial. Así que muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones. Nada, a vosotros. Tenemos también a Rodrigo Manjón. Rodrigo, como les decía, pues es filólogo y tiene mucha experiencia en el ámbito online, en el aprendizaje de la lengua castellana, en lengua castellana y literatura. Pues yo creo que nos puede dar una visión muy amplia en relación a el aprendizaje de lenguas extranjeras, en cuanto al trabajo con textos, a cómo hacerlo atractivo. Es decir, tenemos un espectro amplio de crecimiento y de mejora y de aprendizaje con Rodrigo. Así que cuando quieras, Rodrigo, estás en tu tiempo, en tu espacio. Perfecto, muchas gracias. Lo primero era daros las gracias a todos por haber contactado conmigo y haberme invitado a este webinar, que es todo un placer poder contar con vosotros y aprender un montón.
Yo quería resaltar sobre todo algo que mucha gente no lo llega a entender a veces, pero que para nosotros como profes es bastante obvio, que es que en la primaria, en educación infantil, se aprende a leer y a escribir, y luego damos el salto a la educación secundaria y leemos y escribimos para aprender, que es algo que yo creo que es muy importante. Cuando Ana y Aida han mencionado la prosodia, hay algo, sobre todo en cuanto a los textos, que es importante de la prosodia. Ellas han mencionado la entonación, han mencionado cómo vamos diciendo las palabras, que aunque no lo interpretemos, podemos coger y podemos llegar de alguna manera a una cercanía con el texto mayor. Pero si le damos una vuelta de tuerca con el teatro, yo creo que es como nosotros podríamos hacer que un texto fuera muchísimo más atractivo y sobre todo desarrollar todas las capacidades que los estudiantes necesitan, las 4 skills que se denominan en la enseñanza de lenguas extranjeras, como son la lectura, como son la escritura, como son la comprensión de textos escritos y como es la comprensión oral, porque al final nosotros cuando interactuamos con un texto no solamente lo hacemos con un medio, es decir, el papel escrito, ¿no? A lo mejor una pantalla, a lo mejor un audio, lo más normal hoy en día es una llamada, un audio de WhatsApp. Nosotros lo que podemos hacer con el teatro, sobre todo, es también sacarles de esa pequeña zona de confort. Y ellos además van a ir viendo la entonación y van a ir entendiendo mediante unas pequeñas directrices diferentes a cada nivel, evidentemente. No es lo mismo una obra de teatro que se pueda hacer a final del trimestre en educación primaria que una asignatura, por ejemplo, una optativa en la ESO de secundaria en cuanto a teatro. Es diferente. Pero los niños ya, cuando van adquiriendo un rol, ellos se comprometen, les gusta, porque participan de un todo. No es una clase en la que alguien dice algo y el resto tiene que actuar. No, cada uno tiene su papel, están comprometidos con ello y les suele gustar mucho. Luego, para la lectura, sobre todo, yo creo que tendríamos que ver que la lectura con imágenes puede ser muy importante, porque ellos pueden asociar las imágenes al pasaje y de ahí ya pueden ir sacando diferentes conceptos. Esto, para primaria y para infantil, yo creo que es muy necesario, que los libros tengan ilustraciones, pero no solo que los libros tengan ilustraciones, sino que si podemos coger y ver una obra representada o podemos, incluso una película, parece que no, pero también son textos orales. En cuanto a la lectura propiamente dicha, los libros para niños pequeños que sean de educación infantil y primaria, hay que irles quitando progresivamente las imágenes, pero yo creo que es muy positivo, sobre todo por la adquisición de vocabulario, como decía antes Aida, ¿no? Si cogemos la palabra insomnio, que es la que ella estuvo trabajando, ¿no? Si de repente aparece una persona con un reloj que indique las 5 de la mañana y la persona con ojeras, que parece que no haya podido dormir, ahí ya lo van a identificar. Y a veces es mucho más sencillo identificar una imagen con un concepto que identificar el concepto con unas cuantas palabras que al final a lo mejor los niños ni conocen. Entonces yo creo que es muy importante todo esto. Para el aprendizaje de la escritura, lo que sí que no recomendaría nunca son dictados. ¿Por qué no recomendaría dictados? Porque los niños se pueden frustrar mucho. El español, que luego iré a ello con las segundas lenguas, el español tenemos mucha suerte, porque es una lengua que escribimos según hablamos. Hay alguna diferencia GJ, hay alguna H que se nos escapa, la B y la V, que la B y la V a veces parece que no tienen una regla clara y que están puestas arbitrariamente. Pero sí que nosotros, cuando hacemos un dictado, podemos frustrar a los chicos, al igual que una lectura en voz alta prolongada. A edades tempranas, si nosotros mandamos leer un párrafo de 4 o 5 líneas a un chico, no, tenemos que intentar buscar textos que tengan oraciones cortitas y que cada uno vaya leyendo una. Primero por buscar la participación de todos, ya sea en el aula, ya sea en casa, porque si estamos leyendo en casa, quizás sería conveniente ir parando poco a poco en la lectura para ver si se ha comprendido, pero no solo para ver si se ha comprendido, como decía muy bien Aida, de oye, ¿qué ha pasado aquí? Que es que no me he enterado. Para que ellos pasen un poco del rol de ser alumno ser maestro, aunque sea con su padre o con su madre, porque al final ellos los ven siempre como una figura de autoridad, pero les alegra mucho y participan muy bien cuando ellos pueden darle la vuelta a ese rol y les dan. Y esa afectividad que se crea, esa motivación, yo creo que es preciosa para el aprendizaje, sobre todo porque da un salto cualitativo muy grande. Entonces, en cuanto a la lectura, yo sobre todo os comentaría esto, más las TIC. ¿Qué haríamos con las TIC? Yo ahora mismo con el canal participo en Biunicos y en Biunicos hay una cosa que me gusta mucho. Yo no he tenido el placer de poder hacerlo porque durante la cuarentena he intentado estar más activo con los chicos de selectividad, pero
En Bionicos hay una cosa que se llama P-Quest, que son como pequeñas aventuras que el profesor las va poniendo. Puedes poner preguntas, puedes poner un texto y que vayan, por así decirlo, desentrañando toda la información que tiene. Es una herramienta muy interesante porque también los padres pueden crearlas. Es como cuando hacemos una presentación para el trabajo, un Prezi, un PowerPoint, simplemente que lo cambiamos con un quest y les ponemos unas respuestas, les ponemos unas preguntas y ellos ya solos, que es lo bueno que tiene todo lo que hay online de este formato, evidentemente, ellos ya solos pueden hacerlo, ¿vale? Luego, en cuanto a adquisición de segundas lenguas, yo coincido con Ana en una cosa, que es que el método fonológico para el español es perfecto. Porque claro, no tenemos esa diferencia fonética. Pero sí que para lo que viene siendo otras lenguas puede ser más complejo, como podría ser el inglés o el francés, que sin ir más lejos es que las vocales del inglés, una A puede tener 5 posiciones diferentes. En el francés tenemos los acentos circunflejo, grave y agudo. Son cosas muy difíciles. Y que vamos a hablar de otras lenguas, como pueden ser las lenguas africanas, que tienen incluso cortes de respiración, aspiraciones de diferente grado de apertura de lo que viene siendo el tracto bucal. Entonces es complejo. Pero para el español es perfecto. Y recomendaría, por ejemplo, si alguien se ve que tiene una necesidad especial de aprendizaje para coger y para empezar con este tipo de lecturas, lo que recomendaría es que nos fuéramos a las lecturas de nivel A1 de español para extranjeros, porque tienen imágenes, porque son textos muy sencillos, son textos, por ejemplo, de presentación, son textos que hablan de la familia. Es muy parecido a lo que empezamos a hacer normalmente cuando empezamos la comunicación, ¿no? Le preguntamos siempre a los niños, oye, ¿y cómo se llama tu mamá? Y te dice, pues mi mamá se llama tal. Son textos muy parecidos a esos que nos pueden ayudar una barbaridad. Además, el español tiene una ventaja en este aspecto, que tenemos una pronunciación bastante llana. Y no somos más de que nuestra personalidad cree el discurso que, por ejemplo, en el inglés, de ir subiendo, bajando, con los diferentes elementos fonéticos. Y esto le puede ayudar mucho al niño cuando se le pregunta a desarrollar su personalidad, porque según tú vas viendo cómo va expresándose, cómo va hablando, nos va a coger y nos va a ayudar. Entonces, así que, a modo de un gran resumen, ¿no? Tenemos que conseguir pasar de la lectura, del aprendizaje de la lectura y la escritura al uso de la lectura y la escritura para el aprendizaje. ¿Y esto cómo se puede hacer? Sobre todo dejando que el niño se desarrolle, que la persona vaya creando su propio discurso. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil. Tenemos obras de teatro, que podemos estar en casa mismamente. También podemos hacer juegos de roleplay, tenemos actividades interactivas, podemos crear también crucigramas, sopas de letras, lecturas con imágenes. Internet es un mundo increíble. Ahora mismo nosotros sabemos poco porque existe Google y nosotros no tenemos la capacidad de saber tanto como Internet, pero tenemos una cantidad de herramientas que nos pueden facilitar un montón. Y sobre todo, para los niños que tengan necesidades de aprendizaje, sobre todo a edades tempranas, podemos adaptar los materiales de nivel A1 de español para extranjeros a este tipo de estudiantes, porque les van a ayudar. Son materiales muy sencillos y además sabemos que el español para los nativos es muy fácil, pero para los no nativos es una lengua muy complicada debido al gran vocabulario que tenemos y a la complicación de nuestro sistema verbal. Y con esto yo creo que ya terminaría. Y simplemente eso, que tenemos mucha suerte de contar con webinars como estos, con expertos que nos están ayudando y aconsejando. Y otra vez agradeceros un montón a todos pues por invitarme a participar aquí y por poder poner mi granito de arena. Gracias a ti por intervenir y todavía queda un poco de tiempo, así que te exprimiremos un poco más en la parte 2 de la ponente. Perfecto. Pues pasamos entonces con Rafael Miguel Nieto Río. Como les decía, es profesor de grado superior de formación profesional y hoy nos va a hablar, en este caso, sobre... Rafael tiene varias publicaciones en primaria y en la ESO de literatura y hoy nos quería hablar sobre cómo desarrollar la escritura creativa, una lectura eficaz ya a partir de la ESO. Pues cuando quieras, Rafa, este es tu momento. Gracias, Juan Manuel. Estoy aprendiendo mucho en este webinar. Está apuntando cosas, así que fenomenal. Todo de estar aquí y de aprender de vosotros. Mi ponencia es cómo desarrollar escritura creativa y la lectura eficaz. Y yo voy a empezar por lectura eficaz.
acuerdo? Parte del fracaso escolar se debe a que los niños pues no desarrollan la capacidad de leer. Creo que decodifican, la M con la A es ma, pero no entienden lo que están leyendo. Como no lo entienden, pues no disfrutan y no aprenden. ¿Cómo se desarrolla la capacidad lectora? Pues leyendo. Entonces es muy importante adquirir el hábito lector. La lectura es muy importante, habéis comentado muchas de las bondades que tiene la lectura, yo añadiría pues eso, creatividad, concentración, empatía, porque te pones en la piel de otros personajes. Bueno, me has presentado como escritor de literatura infantil y de profesor, pero yo lo voy a hablar en esta pequeña charla que voy a hablar más como lector, como padre de lector. Si tiene tantas bondades, nosotros a lo mejor como padres podemos estar tentados a obligar a nuestros hijos a leer. Eso podría ser contraproducente. ¿Obligarías a tu hijo a jugar a videojuegos? Pues no, es una actividad de disfrute para él. Pero nuestra misión sería descubrirle a nuestros hijos la lectura como una actividad de disfrute. Y yo no digo que esto sea sencillo, yo me permito compartir una fórmula que he descubierto. Bueno, la fórmula LEA, en realidad no es una fórmula y simplemente es el acrónimo para que nos acordemos de forma más sencilla de LEA, libro, ejemplo y actividades. Entonces, en el libro pues tenemos que atender a los gustos de nuestros hijos, a sus opiniones, etcétera. Nos pueden ayudar pues los libreros. Dice, mi hijo está interesado en fútbol, mi hijo le gustan los dinosaurios, mi hijo, bueno, pues nos pueden ayudar los libreros. Y nos puede ayudar mucho también son los maestros y maestras de infantil. Los libros preferidos de mi hijo cuando era pequeño eran los que nos había regalado mi hermana, maestra de infantil, y es que acertaba siempre. Ella sabe la reacción que tienen los niños ante ciertas lecturas y siempre eran un éxito. Luego, cuando ya son un poquito más mayores, estamos hablando a lo mejor ya de niños pues, que están al final de primaria o empezando secundaria, el mejor prescriptor de un libro es un igual. Yo me puedo decir que me aficioné a la lectura con los libros de los 5 y a mí me lo descubrió mi primo, que tenía 2 años más que yo empecé con 8 años a leerlo y con esos libros me aficioné a la lectura. Y mi hijo pues también parte libros con sus primos y con amigos y bueno, pues es una forma de incentivar la lectura. Hay una frase de no recuerdo ahora quien que la dice, no hay niños que no les guste leer, sino niños que no han descubierto su libro. Bueno, entonces vamos a intentar que descubran su libro. Y luego en el ejemplo, si los niños ven en casa pues, existe ese hábito de la lectura, que los padres leen y tal, probablemente se animen más. Y yo añadiría, yo voy cogiendo lo que han dicho mis compañeros, pues se pueden realizar lecturas conjuntas, el momento ese compartir, ese momento antes de ir a dormir con nuestros niños pequeños, leerlo, pues como decía Aida, pues afianzan los vínculos emocionales, van a hacer teatralizar, que decía también Rodrigo, pues hay muchos, el ejemplo no solo leer, sino también compartir estas lecturas. Y luego en actividades, pues ya habéis comentado muchas de ellas, hay alguna muy sencilla, desde ir a la biblioteca del barrio, ir al Cuentacuentos, una librería, una presentación de libros, seguir los pasos de los protagonistas. Hay libros que te permiten seguir los pasos de los protagonistas. Entonces, yo con un libro mío, unos alumnos de Sesenya vinieron a Madrid a seguir los pasos de los protagonistas. Eso es muy enriquecedor. Pensamos que un libro te puede animar a ver la película, pero también puede ocurrir al contrario. Hay gente que se aficionó a la lectura después de ver las películas de Harry Potter y empezó a leer los libros. Luego la red que comentaba Rodrigo, él está mucho más puesto en estas cosas, yo todavía sigo con Facebook y cosas así, pero en Facebook, por ejemplo, hay grupos de lectura y yo he descubierto muchas lecturas que me han resultado muy interesantes. Bueno, pues con la lectura yo hay una cita de Borges que dice la lectura es una forma de felicidad. No podemos obligar a nadie a ser feliz. Totalmente de acuerdo, pero tratándose de nuestros hijos vamos a intentar descubrirles esa forma de felicidad. No es que sea sencillo, requiere un poquito más de esfuerzo, pero yo creo que vale la pena. Luego la primera parte era cómo desarrollar la escritura creativa.
Pues yo creo que es fácil. Es que los niños son creativos. He ido a algunos talleres de escritura creativa con mi libro y, bueno, pues hacíamos... simplemente tienes que encender la mecha y ellos son muy creativos. Utiliza disparadores creativos como, les digo una frase, continuar, ahora ha sido un duende. Y yo digo, 5 minutos para contar esta historia. Y tienen historias increíbles. Romeo fantástico. Un niño y un guerrero elfo. 5 minutos para contar la historia. En 5 minutos hay mucha creatividad. Luego, mi preferido que les digo, chicos, vamos a invocar a la diosa Isis. Está bueno este de pie. Digo, Isis, te encontrarás un guerrero elfo en la cocina. Si aterrizara una nave espacial en el patio de recreo. Y si llegas al cole y no hay adultos. Y en 5 minutos te han escrito historias increíbles. Entonces, saber la escritura creativa, lo que es sencillo los niños, porque ellos son creativos, simplemente hay que animarles un poco y lo van a hacer fenomenal. Y bueno, pues eso, por mi parte. Coincidimos entonces en que... He aprendido muchísimo hoy aquí, así que me llevo apuntes. Coincidimos entonces en que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, ¿no? Eso es. Eso es, sí. Muy buen apunte, Juan Manuel. Pues gracias, Rafa, por tus reflexiones, siempre interesantes. Y nada, pasamos a la parte 2, que es en la que os lanzamos algunas preguntas un poco más específicas. Y bueno, pues vosotros con vuestro saber y vuestra sapiencia, pues seguro que nos vais a dar mucho juego, ¿no? Y bueno, pues yo tenía aquí algunas preguntas. La primera sería para Aida. Y yo había apuntado aquí, o me interesaría saber cuál es tu perspectiva, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología en el aprendizaje de la lectoescritura desde tu punto de vista? ¿Qué potencialidades tiene? ¿Cómo podría aprovecharse? Es decir, ¿cómo suma en el proceso? A ver, bueno, yo parto de la base que en infantil yo prefiero que todo sea más manipulativo, porque con un aprendizaje más manipulativo es mucho más fácil aprender qué forma tiene una letra o cómo se crearía una letra, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que a la hora de usar la tecnología en el aula, no solamente en el aula, sino con mis propios hijos, me gusta mucho usar canciones que nos sirven para aprender ciertas cosas. Una de las canciones que he usado en el aula, por ejemplo, es una de Rosa León, que es la marcha de las vocales. Tan fácil como eso, tan fácil como poner la canción en la pizarra digital y ponernos todos a bailar la marcha de las vocales y hacer con nuestro cuerpo cómo sería la A, cómo sería la I, cómo sería la E. De esa manera significativa podemos ya empezar a intuir qué forma van teniendo las vocales o empezar a iniciarnos en un proceso que luego va a ser un poco más, un poco más laborioso, para ellos porque hay que, a ver cómo lo digo, porque últimamente les exigimos mucho desde una temprana edad, como bien decía Ana, no esperamos a que ellos se desarrollen neurológicamente, sino que ya les estamos exigiendo que tengan una psicomotricidad fina y que ya sepan hacer perfectamente unas letras y decir unas letras. Entonces, bueno, a través de las canciones podemos empezar a introducirles en todo esto. Y otra acción que a mí también me parece buena para usar las TIC en la introducción a la lectoescritura o a la literatura en sí es, si no somos buenas narradoras, las profesoras o los profesores, buscar canales de YouTube de narradoras que sí lo son y que hay muchos y nos cuenten con cuentos y muchas de ellas usan un soporte visual muy importante para empezar a asociar, como hemos dicho, esa palabra a esa imagen. Genial, pues muchas gracias por tu respuesta. Y en relación a esta pregunta, pues tenemos otra para Ana, en este caso, y teniendo en cuenta un poco los tiempos que vivimos, donde lo online, lo no presencial ha tomado tanta fuerza, ¿no?
y sería, pues ¿podría implementarse con garantías un método de aprendizaje de lectoescritura enteramente online o el peso de lo manipulativo ahí coarta un poco el proceso? Bueno, yo creo que, como decía Aida, refiriéndose a la canción esta de Rosa León y tal, ¿no? Es importante que el conocimiento vaya por todos los sentidos, ¿vale? Entonces, de esta manera, ya nos comentaba Aida, ¿no? Utilizamos el cuerpo, tal, bueno. Sí podemos utilizar también las TIC, pero no solo 100% las TIC, ¿vale? O sea, vamos a necesitar mucho un feedback emocional. Si no puede ser del profe en ese momento, pues tendrá que ser de papá o de mamá, pero necesitamos ese feedback. Necesitamos que toda la información llegue a través de todos los sentidos y, bueno, de esta forma la tecnología podría ser, o sea, el método que utilicemos lo podemos ver como una guía, ¿vale? Siempre necesitamos un experto detrás de ese método, en este caso el profe, que nos vaya guiando y diciendo cómo lo podemos ir haciendo desde casa. O sea, sí, podemos utilizar las TIC, pero con matices. Muy importante lo que decía Aida, cualquier cosita que se nos vaya ocurriendo que eso puede estimular la lectoescritura, ya sea canción, ya sea movimiento, ya sea gestos con la cara, cualquier cosa nos la vamos a coger al vuelo para utilizarla en nuestro aprendizaje. Genial, pues espero que tomen buena nota los profes y los papás también de estas notas que nos aportas, ¿no? Pregunta para Rodrigo, y teniendo en cuenta pues cómo se maneja en el ámbito virtual, pues seguro que aquí nos puede aportar. Y sería algo así como cómo conseguir potenciar las dimensiones de la competencia lingüística a través de la pantalla, es decir, y cómo potenciar la parte de la componente no verbal, es decir, del lenguaje no verbal. Tú en esto tienes mucha experiencia porque ya llevas y a través de Lenguay pues llevas muchas horas de grabaciones y de exposiciones, con lo cual aquí tienes mucho que decirnos. Sí, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, antes quería hacer un apunte que estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Rafa, que es que llegan al segundo de bachillerato y no saben lo que leen, no se enteran. Es un apunte que es verdad, Rafa, es que tienes toda la razón. Y por eso quería hacer antes el hincapié de aprender a leer y escribir y luego leer y escribir para aprender. Es que se cambia el rol completamente. Sabes, es en grado superior. Yo soy profe formativo de grado superior. Sí. Y es verdad, o sea, que saben, lógicamente sale, es verdad que un texto un poquito largo, técnico y tal, y a veces es uno de los debes, y también hay mucha gente que no sabe redactar. Eso también es yo he dado clases de redacción particulares a gente de 40 y pico años que decían, es que no lo aprendí bien, Pero bueno, pues voy a la pregunta que es muy importante, ¿no? Lo primero, cuando a cualquier persona se le coge y se le dice que tiene que hablar en público, lo primero es que se escandaliza. Es automático. No hablemos ya de un adolescente o de una persona de primaria. Una personita, como me gusta llamarles, porque están creciendo, ¿no? Y poco a poco lo van adquiriendo. Para ellos es un horror. Siempre piensan que lo van a hacer mal. Siempre dicen, ¡ay, qué vergüenza! Y si me equivoco y tal. Tienen que ver que, para empezar, que en el error está el aprendizaje. Si no cometiéramos errores, no necesitaríamos aprender. Y el error es un síntoma de aprendizaje, no de fracaso. Es todo lo contrario. Luego, en cuanto a, sobre todo, la gesticulación, yo creo que es algo que va mucho con la personalidad. Que tú puedes enseñarlo, pero si a esa persona no le sale, tiene que trabajarlo mucho. Porque una persona que sea más retraída, más tímida, le va a costar un montón ponerse delante, no digamos de un público, pero de una cámara, porque el público al menos, en cuanto te arrancas ya, te sientes más a gusto, vas cogiendo el espacio y ya sales y lo vas haciendo. Pero delante de una cámara, en tu zona de confort y hablándole a nadie. Eso es muy complejo. Yo creo que se pueden dar 3 tips, que uno sería para estudiantes, otro sería para padres y otro sería para profesores. Para estudiantes, sobre todo, que cuando salgan controlen el espacio, es decir, que se den una vuelta. ¿Por qué no te puedes dar una vuelta por tu cuarto en caso de que estés grabando o hablando en una clase virtual? Simplemente deja la cámara enfocada, te das una vueltecita
nadie te va a decir nada. No estás precisamente en un momento en el que te juegues algo, estás aprendiendo, aprovéchalo. Muévete por tu cuarto, en clase si estamos en presencial, muévete un poquito antes por la clase, suelta los nervios, haz alguna broma, siempre antes de empezar con lo serio para no sé, soltar un poquito, ¿no? Los nervios, las ganas, ese ímpetu que se puede llegar a tener. Luego, los gestos yo creo que, aparte de que ya he dicho que depende mucho de la personalidad, no se puede forzar. Y un estudiante normalmente va a ser de gesto, a ver cómo lo digo, como la persona que está así, el bicho palo, no se va a mover. Y seguramente, pues mira, va a estar como yo aquí tomando apuntes, como Rafa, pues va a estar así, leyendo así y tapándose la cara. No va a querer ni que le veas la cara. Entonces, lo que sí que podríamos hacer es decirles que, gracias a las tecnologías que tenemos, con las pizarras digitales, que preparen una presentación sin definir, solo con palabras clave. Entonces, ellos no van a poder salir con nada y van a tener que coger y enfocarse y van a tener que tener un apoyo sobre todo en cuanto al movimiento de las manos, porque luego que den un pasito para adelante y abandonen su espacio va a ser complicado, pero con las manos sí que van a poder expresarse un poco más. En cuanto a los padres, vuelvo con el teatro. El teatro nos va a servir para ayudar a nuestros hijos, nos va a servir para que ellos cojan y vayan gesticulando, y vayan moviéndose y vayan viendo, porque el teatro al final no está hecho para ser leído, sino representado, y ellos van a tener que representar. Por tanto, se les puede decir, ¿y cómo harías tú esto con un baile? Y justo lo que ha dicho Alida del baile de las vocales, ¿no? Que cojan sobre todo y que tengan esa alegría, que investiguen, etcétera, etcétera, pero que se expresen, que da igual el movimiento que, hombre, hay ciertos movimientos de manos que mejor que no, pero seguro que encuentran una forma de expresar muy buena. En cuanto a profesores, de forma online, nunca una clase, nunca, a no ser que sea algo más teórico, se tiene que dar de esta forma, por así decirlo, sino que se tiene que dar con una pizarra. Yo lo veo clave, siempre, bajo mi opinión, evidentemente lo veo clave, es una de las cosas que he hablado a veces con Ana, que tenemos que fundir la tradicional con lo online. Y esta modernidad que tenemos no sería posible si no tuviéramos unos apoyos visuales. A día de hoy las pizarras digitales son muy difíciles de utilizar, me refiero a las que ocupan la pantalla. Entonces, sin una pizarra perdemos mucho. Pero perdemos mucho, ¿por qué? Porque los profesores ganamos en la distancia corta. Entonces, si nosotros cogemos, estamos de pie, estamos gesticulando, estamos moviéndonos, los alumnos lo van a agradecer. Sobre todo también teniendo en cuenta, que a mí me lo han dicho mucho en mis vídeos, por favor, quítate del medio de la pizarra que la carne de burro no es transparente. Siempre me lo han dicho y yo creo que es un apunte muy interesante sobre ello. Y justo, pues mira, sobre retórica, yo tengo planificado, a ver si este verano me escribo un libro de mi experiencia sobre la oratoria y demás, a ver si cojo y me da tiempo con todo lo que tengo que hacer, yo creo que me dará. Y quiero incluir un poquito de tips online. Y sobre todo los tips, muy importante, tener una pizarra o si no, tener un croma y detrás, que eso ya evidentemente es un poquito más expensive, ¿no? Un poquito más caro, pero tener ese croma e incrustar tu imagen y que te vayas moviendo. Porque si estás todo el rato de pie y quieto, el vídeo es aburrido. Y cambiar el tono, hay que cambiar el tono todo el rato, hay que intentar activarles. No puede ser que estemos hablando monótonos o monotonos, como me gusta a mí decir. Estamos todo el rato que parece, bueno chicos, la oración subordinada sustantiva se analiza mediante... No, venga chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver la oración subordinada sustantiva. Hay que darle unas ganas. Es muy raro con la cámara, es muy frío, pero es acostumbrarse. Yo de mi primer vídeo se me ve, bueno chicos, hola, y ves mis últimos vídeos no tienen nada que ver. Todo es un proceso y acostumbrarse a ello. Genial. Estos y otros consejos nos los puedes recordar o nos puedes dar también y están abiertos al público en Lenguay, ¿verdad? En Lenguay. Es más, el año que viene voy a abrir un rincón del universitario, una sección de rincón del universitario para ayudar a estos chicos también a hablar en público, a redactar, y un rincón del profesor, que quiero hacer entrevistas y quiero dar tips a profesores para que vean cómo trabajaría yo, por ejemplo, un trabajo en grupo, un trabajo con parejas, las emociones, como ha dicho antes Aida, que en eso coincidimos, que nos parece muy importante. También la retórica, la oratoria, cómo hacer una clase más amena, más entretenida. Yo creo que para el año que viene vamos a tener un contenido muy bueno en el canal. Estupendo. También clases particulares, ¿no, Rodrigo?
Sí, lo que quiero hacer, estoy con los contenidos gratuitos, porque yo oferto todo lo que sé, lo oferto de forma gratuita, pero claro, hay gente que a través de YouTube no necesita un apoyo, una persona que vaya con él, que le corrija los ejercicios, Claro. que le corrija los exámenes, y en ello estoy para crear una academia online, sobre todo de secundaria, y muy centrada en bachillerato. Hombre, en la ESO igual, pero creo que para bachillerato sería mejor, porque ya saben dominar muchísimo mejor esa parte de la tecnología y les sería mucho más útil. Pero sí, además lo que quiero hacer es un servicio que sea de calidad, con informes, con todo y que no sea caro. Yo quiero seguir con la filosofía de mi canal, de hacerlo, como bien ha dicho antes Juan Manuel, de forma altruista, y todos los contenidos van a ser gratuitos en los vídeos y tendrán ejercicios y soluciones, pero lo que quiero es ya coger y poder a esos chicos que les gusta cómo lo hago y que quieren tenerme de profesor y que les ayude, qué menos que una persona que coge y hace un trabajo que se les recompense. Y sobre todo, pues evidentemente tener en cuenta que se nos avecina una crisis económica y que hay que coger y arrimar todos el hombro, y si se da un servicio hay que tener en cuenta también cómo van a estar las familias, porque lo primero al fin y al cabo es alimentarse, que tenemos la mala costumbre, como siempre digo, de comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, intentar sobre todo eso, dar un apoyo y una academia que llegue a cualquiera, que simplemente necesiten un teléfono, un ordenador y estén donde estén, puedan tener una clase. Genial, pues seguro que hay muchos Muy bien. papás, muchos padres en este caso, que son los niños mayores, y muchos profesores también que van a recurrir a, recordamos, Lenguay en YouTube para todo tipo de consejos en relación a la lengua castellana. Muchas gracias. Tenemos a Rafa, tenemos una pregunta para Rafa. Rafa, en este caso, y tú como creador literario, seguro que nos vas a dar mucho juego, sería algo así como, ¿qué recurso literario, aunque sería en realidad es una pregunta genérica, ¿no? Pero ¿qué recurso literario emplearías para animar a la vuelta al aula? Es decir, una vez que vuelvas con tus alumnos, ¿qué recurso literario emplearías para motivarles, para ponerles en la parrilla de salida, digamos, pedagógica? Pues yo creo que un recurso, el más sencillo que hay, es escribir un cuento. Escribir un cuento sobre el regreso al cole. Escribir un cuento, ¿por qué? Te va a hacer, bueno, pues te vas a poner ya en situación, vas a anticipar ese momento. En los cuentos, pues hay un inicio, hay un incidente, que bueno, ya sería el comienzo pues en el cole. Luego, si en el nudo puede existir algún conflicto. Entonces, anticipar esos conflictos a los que crees que te puedes enfrentar, como es un cuento, tiene que tener final feliz, pues buscar soluciones. Entonces estás anticipando un poquito pues la vuelta al cole, y crees que pueden ser los conflictos que existen en el cuento, cómo los solucionarías para tener un final feliz. Simplemente con ese ejercicio tan sencillo, pues ya te pones en situación, estás buscando soluciones positivas. Pero bueno, porque de esa forma te animan los alumnos con la vuelta al cole. Aida, tú como creadora infantil, aquí también tienes alguna... Seguro que nos puedes decir algo. ¿Cómo animarías tú a la vuelta a nivel literario? Pues, bueno, yo te voy a poner otro ejemplo, porque yo soy muy de ejemplos, soy muy empírica. El año pasado, por ejemplo, el año pasado, el año pasado, para octubre, fue el aniversario de mi primer libro, y lo que hice para motivar a los niños, a las niñas, a que escribieran, a que recordaran, a fomentar toda esa creatividad y esa imaginación, es que hice un concurso de cartas. Les invité a que me mandaran cartas y que me contaran qué habían hecho durante el verano, cómo habían vuelto al cole, qué era lo que habían experimentado en la vuelta al cole, que echaban en falta, que me contasen, pues eso, que invitarles a que me contaran poquito cómo había sido todo ese proceso de verano, de vuelta al cole y demás. Y entre todos los participantes y las participantes, pues sorteé unos libros. Porque, bueno, volviendo un poco a las TIC, yo creo que muchas veces en las redes sociales se hacen sorteos de libros para adultos cuando los libros son para los niños. Y yo pues soy más de hacer sorteos para los niños, fomentando toda la creatividad y toda esa imaginación. Porque cuando escribes una carta, recordando lo que has hecho durante el verano, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos, tiras de memoria, tiras de emociones,
te pones a desarrollar un pequeño cuento, un pequeño relato, como bien apunta Rafa, en el que tiene un inicio, o sea, un principio, un nudo y un desenlace, y metiendo nuestras propias emociones en todo ello. Estupendo. Y Aida, perdona Juanma, no, es que, ¿sabes qué pasa? Estoy viendo el cuento de Aida, el de Felicidad, que es un cuento precioso, y, porfi, Aida, enséñanoslo. Este es el otro, pelín, este es por Mario. favor. Sí, lo enseño un poquito. Bueno, esta es una versión antigua porque he cambiado la tipografía del cuento para que sea más accesible cognitivamente a las personas con dislexia. Entonces, bueno, pues enseño una de mis páginas favoritas. Qué bonito. Es esta, en la que la protagonista es una princesa, muy princesa, pues le gusta mucho vestirse con vestidos, ponerse lazos, etcétera, etcétera, pero lucha contra los clichés sociales y ella lo que quiere ser es una princesa astronauta y descubrir mundos, o una princesa detective privado y descubrir crímenes que nadie más ha podido resolver. Y bueno, pues un poco en compañía de Felicidad, porque como esta sociedad todavía no está un poco preparada para que no existan cosas de niñas y de niños, me vi en la obligación de acompañar a Felicidad con Mario, que Mario pues es un poquito también, Mario ya sí está tipografía para personas con dislexia, o sea, accesible para todo el mundo, pues si un disléxico claro que sí. lo puede leer, todo el mundo lo puede leer. Entonces, bueno, Mario se ve en la misma tesitura. Mario es un niño que no entiende por qué todo el mundo le dice que no puede jugar a la cocinita cuando en la televisión hay cocineros famosos, o no entiende por qué todo el mundo le dice que no puede jugar con su carrito de bebés y su dinosaurio cuando su papá pasea a su hermanita en el carrito de bebés. Entonces, me veía un poquito... Importante ver el mensaje que hay detrás de los cuentos. Me parece muy bonito y muy bueno, ¿eh? Me parece muy bonito y muy bueno. Sí. Muy importante también. Bueno, y actualmente pues estoy trabajando en otro cuento que me lo están ilustrando, que bueno, sí, con un poquito de suerte sale en octubre y no tiene nada que ver con la igualdad de género, pero bueno, trabajamos la asertividad y cómo la manera correcta de comunicar aquello que nos molesta a otras personas de manera asertiva y empática. Estupendo, pues gracias por enseñarnos estos libros. Tomamos nota. Muchas gracias. Seguro que hay muchos profes que están ahí ya con su libretilla. Y para terminar, pues tengo una pregunta genérica, que es de libre intervención para aquellos que queráis intervenir. Y sería, pues un poco, y va al hilo de lo que hemos estado hablando, ¿no? De la importancia del factor sorpresa, ¿no? ¿Qué importancia tiene la capacidad de sorprender a la hora de trabajar la competencia lingüística? Es decir, pues bueno, en relación a esto, yo como narradora oral, bueno, como profesora tuve la suerte de asistir a una ponencia de Francisco Mora, que yo soy muy fan de Francisco Mora. Comencé a aprender neuroeducación con él, y él en su conferencia me hablaba de la jirafa, de aquella jirafa que las docentes tenemos que sacar para traer las emociones del niño al aula. Yo esa jirafa la saco en mis narraciones, en mis sesiones de cuentacuentos, para fomentar más que la competencia lingüística, porque bueno, cuando yo cuento el cuento de Caperucita Roja, yo lo cuento otra versión, la versión de Mac Ferrero, que es, el libro se llama Lo que no vio Caperucita Roja, y en ese cuento se ve la versión del lobo, la versión de la abuela y la versión de los animales del bosque. Entonces, lo que hago en mi sesión de cuentos es que saco a un niño o una niña. Habitualmente suelen ser niños y niñas que yo les veo que son muy movidos, porque son los que me están a lo mejor chafando un poco la sesión de cuentos, porque así
De esta manera también les hago un poco partícipes de la narración y vuelvo a meterles en ella. Entonces saco a ese niño, a esa niña a la narración y le digo, cuéntame el cuento de Caperucita Roja. Y en ese momento, el niño, esa niña, tiene que hacer memoria de cómo en su casa o su familia o en el cole le contaron el cuento de Caperucita Roja. Y entonces, acto seguido, yo le cuento la otra versión y les digo que no solamente en una historia, no solamente existe una versión, sino que existen varias versiones de varios personajes. Entonces, intento fomentar esa mente crítica que también tenemos que fomentar en el mundo de la literatura y de la lingüística. El factor sorpresa para los más mayores. Rodrigo, Rafa. Juanma, perdona, es que me voy a colar un poco. Aida hablaba de Francisco Mora y casualmente yo tengo aquí el libro, quiero enseñarlo para los papás que nos estén viendo o para los compañeros que nos estén viendo. Es este libro de aquí, habla de neuroeducación y es un libro muy facilito de leer. Yo voy a hacer también referencia a una de las cosas que dice Francisco Mora en cuanto a la curiosidad, y es que la curiosidad es la puerta que abre todos los aprendizajes. Si hay curiosidad, el niño está ahí, entonces la atención también está. Y si está la atención, el aprendizaje puede entrar más fácilmente. Entonces, ahí está. Perfecto. Pues tenemos que intentar sacar esa jirafa que decía Aida haciendo referencia a Francisco Mora. En nuestras conferencias, Francisco Mora y David Bueno siempre tienen preferencia, así que no hay ningún problema. Claro que sí. Pues Rodrigo y Rafa, ¿alguna aportación en este sentido? ¿Alguna cosita? Yo la verdad es que sorprender, tendría yo dos métodos. Esto, claro, enfocado seguramente, como lo hará Rafa, un poco, ¿no?, a los más mayores, un poquito más a la secundaria. En la secundaria, para sorprender es muy sencillo. El mal del adolescente es que muchas veces se piensa que las cosas son ajenas a él y que son ajenas a su tiempo. Entonces nosotros, a través de la historia, de la literatura y de la filosofía, podemos coger y sorprenderles mucho, porque podemos irnos siglos atrás y hacer una comparación con la actualidad. Y eso les va a provocar un debate. Nosotros lo que tenemos que hacer sobre todo es ayudarles a que ellos debatan, que expresen sus ideas, sobre todo de manera oral. Porque de manera oral es como más rápido van a tener que transformar el pensamiento. Nosotros ya sabemos que cuando escribimos, la escritura es un lenguaje más culto y tiene que estar más estructurado porque además tenemos más tiempo en cuanto a traducir el pensamiento a la escritura. Pero nosotros cuando hablamos, por eso mismo, piénsatelo dos veces antes de abrir la boca, porque es que es inmediato. Entonces, en este aspecto podemos coger, yo lo hago mucho con la literatura, es comparar, hacer contrastes entre la actualidad y una época, la actualidad y otra época, una época y otra, para que ellos vean cómo los hechos históricos van cambiando al ser humano, y cuando van cambiando al ser humano también cambia el pensamiento y la forma de expresarse. Pero sobre todo cuando aplicas algo, por ejemplo, del barroco al siglo XXI, ellos alucinan. Y empiezan, pero profe, ¿cómo puede ser así? No pasa nada, mira, vamos a sacar estos 3 puntos. Y venga, ¿y por qué crees que esto podría ser igual en el barroco que en la actualidad? Y empiezan, no, yo creo que tal, yo creo que no sé qué. Ahí es cuando les vas enseñando cómo debatir, porque ahí es cuando les vas diciendo por turnos. Ahí les dices, no puedes hablar más de tanto. Les vas poniendo límites. Evidentemente que hablen lo que quieran, porque ya que hablan y participan y no es para otras cosas, porque sobre todo una primera hora o una última hora pueden ser un poco caóticas, o después del recreo, que vienen con mucha energía. Pero sí que en este aspecto es muy interesante. Y luego tengo yo mi TCM sobre las emociones, y lo que les sorprende es el estudio de cómo hacer una metodología de literatura y lecturas obligatorias a través de las emociones. Y lo que intento es que mediante la lectura ellos se sorprendan y vayan viendo las emociones que aparecen en el libro. Los vamos leyendo por capítulos o por actos en casa, leemos un poco en clases y proponen unos textos y les digo, bueno chicos, por grupos vamos a ver las emociones. Les digo, ¿no os dais cuenta de que en verdad este libro que estaba escrito, a lo mejor me gusta mucho a mí el barroco, el teatro del barroco es mi favorito, junto con el del romanticismo, y yo lo trato mucho con La vida es sueño, en Calderón de la Barca, porque aparecen el pobre Segismundo pasa por todos los estados anímicos habidos y por haber. Entonces ahí es cuando ellos crean una afectividad y se dan cuenta de que lo que está sintiendo Segismundo ellos también lo sienten y le ponen nombre.
y podemos crear estrategias, y podemos ver los síntomas, y podemos ver cómo ayudar a alguien, y al final creamos un diccionario emocional. Y eso yo creo que les sorprende, y les da no solamente una competencia lingüística, sino también una competencia literaria y una competencia emocional, que creo que es súper importante cuando eres joven, para que luego cuando seas más mayor comprendas lo que te pasa. Genial. Pues, Rafa, ¿algún apunte sobre esto? Sí, poco más que apuntar. Yo creo que hay una cita, un poco recuerdo ahora quién es, a ver si alguien me ayuda. Decía, lo divertido no es lo contrario de serio, lo divertido es lo contrario de aburrido. Para los profesores ya lo de sorprender... Rafa, perdóname. Llamar... Esa cita es de Vizquerra. Sí. Muchas gracias, Nadia, por el apunte. Yo creo que ya no es una opción, tenemos que sorprender y llamar la atención de nuestros alumnos, ver cuáles son sus intereses, adaptarnos a ellos. Es verdad que en el mundo que nos ha tocado vivir, ellos tienen muchos intereses o muchas ofertas de actividades, de ocio, etcétera, y entonces son competencia también nuestra. Nosotros no es una opción, que sea una obligación, tenemos que intentar despertar su interés por la asignatura de la forma, que encaje con el grupo con el que estamos trabajando. Estupendo. Pues hasta aquí nuestro seminario online dedicado a la lectoescritura. Como decía anteriormente, pues estamos muy agradecidos a todos los ponentes por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber sido tan generosos en conocimiento y por haberlo esparcido. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.